Bien, amigos, según lo anunciado, le doy la bienvenida a Ed Málaga, candidato al Senado por País para Todos. Bienvenido. Diego, buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente y por tomarte el tiempo de ver ideas y propuestas, que es lo que nos importa a todos. Sí. Bueno, primero lo anunciaste finalmente, claro, la agrupación País para Todos. Así es. ¿Cómo así? ¿Cómo así se dio? Lo de País para Todos, en particular. Bueno, yo tenía dudas todavía de si postular en realidad, porque es un ambiente muy complicado la política, pero hay cosas que seguir haciendo, yo creo que hay tareas que seguir cumpliendo. Y ya sobre las finales del año recibí una invitación de Carlos y conversamos cuáles eran las situaciones suyas, del partido, etcétera. Y a mí, digamos, lo que más me importó, Diego, era saber si tienes espacio para tener independencia. No estar en un partido o una bancada que está sujeta a los caprichos de una lideresa o de un líder exactamente, sino que tenga cierto margen dentro de la disciplina para poder discrepar y proponer cosas individualmente. Me dio su palabra, aclaramos, me aclaró las dudas que yo tenía sobre el pasado del líder País para Todos, etcétera, y otras cosas. Y finalmente la idea también era de que yo sea miembro del equipo de plan de gobierno, porque las cosas que yo quiero cambiar o aportarle al país se ven mucho más del lado del Ejecutivo que del lado del Parlamento. Entonces, si bien hay una candidatura al Senado, soy ahora también miembro del equipo de plan de gobierno, donde aporto estas cosas que estás viendo en ese documento. Miembro del plan de gobierno y vocero de Ciencia y Tecnología. Así es. Ok. Bueno, lo primero que quiero hacer es resaltar la seriedad. Hemos leído el QR. Yo no sé si lo quieres de repente mostrar o no. Pero es un documento muy desarrollado, que da cuenta de que te lo has tomado en serio y te has tomado el tiempo de... Hay un par de errores ortográficos, significa que no es IA. Ok. Bueno, hay ejes, ¿no? Hay ejes. Entonces yo quiero más o menos ir en orden de lo que hemos podido preparar. Me interesa puntualmente comenzar, porque lo he reportado en el editorial, con la propuesta de salud. ¿Qué nos comentas al respecto? Mira, yo creo que hay dos cosas potentes de interés para la ciudadanía porque se ve reflejado en su vida diaria. Uno es salud y otro es SUNEDU. Son dos entidades capturadas por los intereses políticos, o subalternos en todo caso, que como sabemos gobiernan en el Congreso extorsionando al Ejecutivo ya por buen tiempo. En el caso de salud, la propuesta concreta se llama despolitizar salud, para empezar. ¿Qué significa esto? Que, bueno, como sabemos, está escrita en el Ministerio de Trabajo, cada vez que entra un nuevo ministro pone a su presidente de salud a dedo, ¿no es cierto? Y esta persona pues copa de salud y mantiene inflando esa planilla para que sirva a otros intereses. Lo que proponemos concretamente es desvincularlo por ley del Ministerio de Trabajo para que sea autónoma. De esa manera puedes además generar o diseñar un nuevo modelo de directorio que es independiente, que se llama por concurso público y meritocracia, y que designa al presidente en un periodo de tiempo desfasado de la elección del presidente de la República y sus ministros, de manera que no haya coincidencia con que entre un nuevo gobierno y cambie la tendencia de salud. Eso es el cambio de gobernanza. Con el cambio de gobernanza puedes además promover un cambio de modelo de gestión. Y acá lo que estamos proponiendo como segundo paso es transformarlo en una alianza público-privada, de manera que se lo quitamos a APP y lo convertimos en una APP. ¿Entiendes? Claro. Y eso permitiría, por supuesto, resolver o aliviar el tema logístico, el tema de infraestructura, de abastecimiento de medicamentos, etcétera. Todo lo que funciona mal porque lo hace el Estado. Y en tercer lugar, la parte financiera. 17.400 millones de soles, que es increíble la cantidad de plata. O sea, sí, deben plata todavía, pero es una burrada de plata. Ese dinero está mal utilizado, Diego. ¿Por qué? Porque se han inflado las planillas, tiene que recortarse, tiene que desgrasarse de salud. Y por un proceso también de transformación digital, que es otra de las grandes propuestas acá, es simplificar los procesos de manera que necesites menos personal, justamente. Ese gasto que excede el 50% en planillas, que se va mayoritariamente a administrativos, debe ser utilizado para especialistas, que es lo que más falta. Es una cosa muy lógica. Tú vas a los hospitales y lo que falta son especialistas. Entonces, que ese gasto se redirija justamente a las cosas que están faltando, que es mantenimiento de equipos, compra de equipos, medicamentos y especialistas. Eso es en resumen la propuesta para salud. Es quitársela al poder político y hacerla autónoma para que sea más eficiente. El punto de APP quiero que quede claro. Entonces, que
todo E-Salud pase a ser una APP. Sí, no solamente los 2 hospitales, no solamente ya. la torre esta que se dice Ok. que va a ser ahora una APP, sino que toda la institución sea una alianza público-privada para que sea Entonces, manejada. El gerente, los administrativos serían privados. Exacto, prolijamente. Y el claro. Estado paga nada El más. Estado paga nada más. Los presupuestos serían mucho más eficientes, Así ¿no? es. Los porcentajes de cuánto es privado, cuánto es público se pueden discutir, obviamente, pero Ok. la gestión tiene que cambiar en esa dirección. Sí, SUNEDU. ¿Que ¿Falta algo de agregar de salud? O? De salud, no, eso es lo básico. De salud. Ajá. SUNEDU, ¿qué harían? Ya, SUNEDU, mira, SUNEDU, la derecha creo que cometió un error. Por quitársela a los caviares, se la regalaron a los mercas, a los dueños de universidades. Entonces ahora los dueños de universidades deciden qué universidad se licencia, cuál no se licencia, a quién le dan el título. Si tienes un grado de un país extranjero, te cobran ahora más de un sueldo mínimo por cada grado. ¿Por validarlo? Ajá. Eso es increíble. Ha pasado de 3.000 a 1.100 y algo soles solamente por revalidar un título que viene probablemente de una universidad muy buena. Pero en fin, todas esas arbitrariedades tienen mucho que ver con un modelo de gestión ineficiente y que también está capturado obviamente por estos intereses. Entonces, no puede ser que las universidades sean administradoras y administrados, que se sienten en el directorio que administra y sean quienes reciben o evalúan los licenciamientos. Eso es una cosa un poquito difícil de creer, ¿no? A ver, eso es aparte es reciente. Sí. Pero es como que es como si fuera una broma, ¿no? Claro. En realidad. Así es. Entonces yo pongo a un representante de mi universidad, me salgo con la mía, pues, ¿no? Cambio los estándares de licenciamiento, en fin, para beneficiarme. Y lo digo no en el ánimo de las, digamos, en el sentido de las buenas universidades, sino de las universidades que lucran con baja calidad, lo cual está mal. Entonces lo que proponemos es nuevamente quitársela a esos intereses, haciendo que sea, ahora sí, más allá de que lo de salud, un organismo autónomo constitucional. De manera que Sí. pierde completamente cualquier posibilidad de injerencia del poder político y se dedica exactamente a vigilar la calidad y el licenciamiento con auditorías externas, con expertos internacionales que vienen de vez en cuando y con un directorio también ad hoc que no tiene nada que ver con los intereses que están en juego. Esa es la afuera de la propuesta burbuja. concreta, de afuera de la burbuja, por Ok, supuesto. entonces ha pasado de estar del grupo en que denominado caviar a estar en manos de Ay, gente no. como Luna, Y Acuña, claro. Entonces, que no meten es su buen negocio, representación. ¿no? Claro. Y ellos pueden decir a la competencia impedir que se licencie. Exactamente. Porque eso es una herramienta también de doble filo, ¿no? Claro, no, pero además hay que tener en cuenta que es una estrategia bastante compleja, lamentablemente inteligente en el mal sentido de la palabra, digamos, crear grandes universidades para que tus graduados luego se licencien rápidamente, tengan ventaja en obtener sus títulos y grados comparados con la gente que se esfuerza y viene de fuera, y luego ellos copan el Estado, ¿no? ¿Cuántas tesis de la UCB están ahora en el Poder Judicial, en el Congreso? O sea, es una estrategia para Sí. copar el Estado. Entonces, eso tiene que detenerse y la única manera va a ser independizándola. En un momento que se habla de prioridades fiscalizadoras, imagino que eso sí estás hablando como parlamentario. Claro que sí. Ok. Hablas de protección de los derechos y libertades de ciudadanos, vecinos, pacientes, gremios y poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son las poblaciones vulnerables? Sobre todo yo estoy pensando en las de situación de extrema pobreza. Cuando ok. vas en la Amazonía y en regiones de los Andes del sur, sobre todo muy abandonados, hay una situación de precariedad tremenda y no tienen representación. Entonces yo creo que esa es una labor importante, no dejar abandonadas a poblaciones importantes que luego van a votar en contra del sistema justamente porque nadie los atiende. Ok, quería establecer que te referías a algo así. Sí. Si hablas de impulsar la ciencia, tecnología e innovación, estás proponiendo que se cree un fondo soberano de riqueza para financiar y cofinanciar proyectos de investigación en ciencia, tecnología y otros, ¿no? ¿Eso cómo funcionaría? ¿De dónde saldría el dinero? Mira, déjame, antes de entrar a ese punto, un pequeño preámbulo. El público tiene que entender por qué es importante la ciencia, la tecnología y la innovación. No es que simplemente vas a financiar el trabajo de científicos que están en un laboratorio y que nadie sabe para qué sirven las cosas. Mira la pandemia. No teníamos capacidad de hacer pruebas moleculares ni vacunas. Mira la crisis de fertilizantes tras la guerra en Ucrania. Sí. No teníamos plantas de fertilizantes. Se prometió por tantos años la planta de fertilizantes. Ahora crisis energética.
no hemos invertido en nuevas energías, en electrificar el transporte, etcétera. Todo eso es ciencia, tecnología e innovación. Entonces, que se entienda que no solamente son científicos de bata, sino que si sabes llevar el proceso hasta la innovación que resulta en un producto comercial o un producto social, tú puedes resolver autónomamente por lo menos ciertos problemas urgentes que se dan cada cierto tiempo, desastres naturales y otras cosas. Entonces, esa es la razón por la que nos interesa reforzar, uno, la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y dos, el financiamiento. Entonces, las propuestas 1 y 2 que están en ese documento van juntas. Se crea la Agencia Nacional de Conocimiento, que agrupa al actual CONCITEC, a la SGTD, la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, fundamental para la modernización del Estado, a CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, y el INEI, que tiene toda la data estadística del Perú. Juntas a todos esos y vas a tener dos cosas, digo. Vas a tener, por un lado, a una entidad que va a manejar un fondo enorme, que ya te voy a explicar qué fondo es, para justamente impulsar tanto la infraestructura, los laboratorios, el talento humano, las becas, la repatriación, mil cosas, en el ámbito público, pero en el privado también hacer un co-funding, ¿no?, de venture capitals para que más empresas, tanto peruanas como extranjeras, se asienten en el Perú y desarrollen proyectos en sectores estratégicos como seguridad ciudadana, por ejemplo, drones, satélites, este tipo de tecnologías, IA, biotecnología, salud, etcétera. Muy bien. Y la otra gran función de esta Agencia Nacional del Conocimiento es darle un cerebro al gobierno. El gobierno es un ejecutivo, es puro músculo, pero no tiene cerebro. Siempre se basa más o menos en las decisiones mal que bien informadas de un gobernante o de sus ministros, que no son necesariamente los expertos. Si tuvieras un cerebro ahí arriba, junto a la presidencia, que es un órgano autónomo constitucional, esta agencia, vas a tener todos los lineamientos y las tendencias sobre hacia dónde debes gobernar. Por ejemplo, tema energético, temas de transportes, temas de salud, temas de agricultura. ¿Hacia dónde va el mundo normativamente, financieramente, tecnológicamente? De manera que tú puedas aplicar ese conocimiento para gobernar mejor. O sea, esa investigación y la información que se obtiene se pone a disposición del gobierno para que tome mejores decisiones. Es en principio lo que debió hacer CEPLAN, ¿no? Darnos, digamos, planeamiento estratégico para saber hacia dónde ir. Pero CEPLAN pues no tiene músculo, no tiene la potencia suficiente, no está suficientemente articulado con la academia, ni con la gente que investiga en todo el mundo y que te dice cómo se mueven los mercados, cómo se mueven los que trabajarían acá son ¿quién? Son PhDs, así sí, son gente preparada, por supuesto. Ok, perfecto. ¿Ellos trabajarían para el Estado o también sería una suerte de APP? Mira, yo creo que es una suerte de fusión. Primero es una fusión de entidades públicas, ¿no? Y que se entienda, estas 4 entidades públicas no le costarían más a la nueva agencia porque ya traen su propio presupuesto. Pero además, en el ámbito del talento humano, vas a usar lo que ya está disponible, pero para darle ese cerebro, obviamente tienes que atraer a personas de fuera que pueden ser empresarios tecnológicos, pueden ser PhDs, por supuesto, o pueden ser investigadores en cualquier rama de la ciencia, en la generación de conocimiento. Las agencias que hacen este tipo de trabajo en países como Reino Unido, Alemania, España, en fin, lo que hacen es buscan personas que han trabajado... Hungría también creo que hace eso. También, por supuesto. En ciencia, tecnología e innovación traes a gente que ya tiene 10, 20 años de experiencia, no recién salido del doctorado, sino ya cierta experiencia de gestión, y haces una especie de think tank para el gobierno, que va a evaluar todo lo que está pasando en el mundo y te va a decir, mira, aquí están los papers, acá te doy un resumen cada mes o cada 2 meses de las tendencias, las cosas que deben que preocuparte, y esa es gente que de pronto ha pasado de la investigación pura a elaborar políticas públicas, no solamente a decirte, mira, mañana invierte en una planta de producción de fertilizantes, sino cómo lo tienes que hacer, qué ley tienes que dar, qué tipo de presupuesto, qué tipo de modelo de gestión. Todo. Así es. Todo. Que no sea simplemente el ministro bien de turno que viene y no sabe cómo hacerlo, sino que el ministro viene y tiene ahí un menú a disposición y va a decidir según su política, ¿no? Si es de derecha, si es de izquierda, si es esto, ya decidirá, ya será sus errores, sus aciertos. Pero la evidencia está ahí para quien la quiera tomar. Y podría ser que la información de esto te diga también dónde es que el Estado tiene que centrar esfuerzos de captación de capital para que se invierta acá, ¿no? ¿Dónde? Por supuesto. ¿Dónde? Por Eso supuesto. también se haría. Eso está vinculado con alguna de las otras propuestas, que es cómo aumentar la inversión en desarrollo tecnológico, ¿no? Estamos hablando de zonas económicas especiales, de innovación y tecnología, las SEIT, que son una variación de las zonas económicas especiales privadas, pero lo que hace es darte facilidades de acceso a financiamiento,
¿no es cierto? Porque eso es capital de alto riesgo, y también facilidades migratorias, aduaneras, etcétera, para que en cada macrorregión del Perú tengas un polo de desarrollo, no solamente un parque tecnológico, sino un lugar en donde va a venir, como Silicon Valley, va a venir gente de todas partes a invertir, porque aquí es fácil invertir y vas a sacar software, vas a sacar vacunas, vas a sacar nuevos sistemas de desarrollo del lenguaje para IA, etcétera, todo lo que se requiere ahora. Y también eso indirectamente puede aportar, por supuesto, al problema de la inseguridad ciudadana, porque imagínate, nosotros podemos abordar el problema del narcotráfico, probablemente con tecnología rusa, tecnología americana, alemana, pero el problema no es aplicado allá, porque no tienen ese problema, no tienen plantaciones de coca, no tienen cómo detectar satelitalmente. Entonces hay cosas que se tienen que desarrollar con tecnología propia. Y esa es la idea, de dar al privado la posibilidad de abordar esos problemas y de hacer negocio con ellos, obviamente, porque su cliente va a ser el Estado. ¿Qué cosa es la Red Nacional de Institutos Público-Privados de Investigación? Ese es otro tema. Los institutos públicos de investigación ya existen, ¿ok? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, que está adscrito al Ministerio de Salud, el INIA, que está adscrito a Agricultura, el IMARPE, que está adscrito a Producción. Entonces, básicamente, cada ministerio, cada sector, el CENAMI, el IGP, en fin, tiene un instituto de investigación. Estos institutos de investigación lo que en teoría hacen es investigar cosas aplicadas para el desarrollo de tal sector, agricultura, ganadería, salud, etc. El problema es que como la investigación está tan venida menos en el Perú, entonces no tienen suficientes fondos, no tienen suficiente libertad para investigar, no pueden hacer cosas tan sencillas como llenarse de tesistas de universidades o becarios, o sus fondos no les permiten hacerlo. Entonces lo que queremos es además vincularlos, porque imagínate una pandemia. Una pandemia no solamente tiene que ver con tratar la parte hospitalaria, sino entender cuál es el origen del patógeno, del virus, por ejemplo, pero también tienes que entender que ese patógeno está ahí porque el clima ha cambiado, porque hay más lluvias, porque hay más humedad, porque se ha desplazado la población, porque hay factores genéticos en la población. Todo eso no lo va a hacer un médico. Tienes que tener biólogos, geólogos, expertos en clima, etc. Entonces, hoy en día estos institutos no colaboran entre ellos. Y cada vez que hay un problema lo ve un solo sector. Entonces la multidisciplinariedad cuando ya está el problema es básica, claro. Entonces lo que planteamos hacer es un círculo. Ya existe en otros países del mundo, en Alemania, en Francia, el CNRS, el CSIC en España. Los agrupas a todos. Con esta agencia del conocimiento del Fondo Soberano le das una potencia adicional en inversión y además los vinculas al sector privado, los conviertes en APPs también. Eso suena como receta mágica, ¿no? Pero necesitamos más inversión privada ahí. ¿Por qué? Porque el privado es el que va a sentir la necesidad del mercado y va a jalar esa investigación hacia donde se necesita. Por ejemplo, mejoramiento de especies vegetales, ganadería, pesca, minería. En eso estamos en pañales, ¿no? En eso estamos en pañales. Entonces yo creo que es una verdadera revolución, Diego, que no se está entendiendo realmente cuál es el impacto que va a tener eso sobre la productividad, uno, y sobre la competitividad, porque con eso superamos a Chile y a Colombia tranquilamente. ¿Sí? ¿Solamente con eso? Solamente con eso, porque es multidisciplinario. Ok. Luego hay un tema que también quiero pedirte que expliques. Propones modificar la ley universitaria para evitar incentivos perversos. Sí. Esto es muy interesante. Te habrás enterado hace un tiempo que se denunció que había muchas compra-ventas de artículos científicos, ¿no? Y investigadores, para inflar sus currículums, se compraban un paper que tenía su nombre y de pronto tenías 10 papers, pues eras autor de artículos sobre cáncer, por ejemplo. Entonces podías venderte como experto en cáncer, por ejemplo. Te contrataba la universidad, Concitec te daba un fondo, etc. Entonces no solo estabas defraudando al conocimiento, a la academia, sino estás defraudando al Estado. Son fondos públicos que estás apropiándote para tu bono, para tu promoción, para que te contraten en una universidad o un instituto. Ese fraude tiene que terminar. Nosotros ya hemos dado una ley contra el fraude científico que ha sido resaltada por la revista Science, imagínate, porque así nomás no se ve esto en el mundo, pero necesitamos ir más lejos. Cortar los incentivos, no solamente sancionar. ¿Los incentivos dónde están? La ley universitaria, originalmente, con buena intención, proponía que hay que investigar porque eso es bueno. Entonces, todas las universidades tienen que investigar, todos los docentes tienen que investigar, pero lamentablemente no todos los docentes saben, pueden o quieren investigar. Hay gente que le encanta dictar clases y no tiene nada que ver con proyectos ni laboratorios, y viceversa, ¿no? Hay gente que de pronto es súper buena investigando y es pésima dando clases. Entonces, lo que queremos es darle libertad
a quienes trabajan en universidades e institutos de manera que tú puedas ingresar en uno o en otro régimen. Tú puedes ser o docente o investigador según las plazas que estén disponibles o combinar ambos. Vas a tener buenos docentes que no tienen que investigar y vas a tener investigadores que le van a sacar todo el filo a la investigación y no vas a tener que inflar tu currículum poniendo artículos de investigación. Imagínate, hay universidades hoy creadas en este congreso que eran escuelas de arte, por ejemplo, ¿no? Escuelas de música. Las han convertido en universidades. ¿Por qué? Porque querían tener pues, títulos a nombre de la nación, más presupuesto, en fin. Pero tienen ahora que licenciarse por SUNEDU, tienen que demostrar que investigan. ¿Y cómo le vas a pedir, digo, a un escultor, a un músico, a un bailarín que de pronto te escriba un artículo de investigación? Entonces hay sinsentidos que hay que corregir y estos cambios en la ley universitaria nos permitirían flexibilizar y hacer más ¿Y por qué tendrían que escribir? Porque la SUNEDU lo exige. Así es. Okay. Porque todos tienen que investigar a rajatabla hoy en día. Eso no tiene sentido. Así es. Y el segundo incentivo perverso es el famoso RENACIT. Habrás oído hablar que ahora todas las universidades se miden de acuerdo a cuántos investigadores RENACIT, en qué categoría, es como un ranking. Cuando en realidad el sentido de eso es tú tener la información sobre con cuántos profesionales cuentas, de qué experiencia, en qué materias en el país, y no que eso sirva como un sistema de calificación. Entonces eso también incentiva a la gente a inventarse papers y esas cosas. Quiero un par de preguntas sobre la coyuntura. ¿Cómo ves tú las probabilidades de Carlos Álvarez y de la agrupación País para Todos de pasar la valla? La veo muy expectante. Hay un 5 o 6% constante hasta este momento en los últimos meses. Y bueno, en este último trecho es donde se va a ver cuál es el techo realmente de crecimiento, porque lo que hay que destacar, creo, de Carlos Álvarez es que más que como outsider, creo que como independiente, tiene muy poco antivoto, ¿okay? Tiene muy poco antivoto, entonces tiene mucho techo para crecer y a diferencia de muchos candidatos, es conocido en cualquier lugar, Diego. Entonces eso obviamente ayuda mucho, ¿no? Estamos viendo, claro, la evolución de alguien que detesta la política y de pronto está metiéndose en política. Entonces yo creo que eso explica también un poco las veleidades, las expresiones, ¿no? Las cosas que se le critican. Pero ¿a ti te parece razonable que nos haya vetado a nosotros por haberle preguntado sobre su opción sexual? No, yo no estoy de acuerdo, pero eso es una decisión suya. Pero te digo, o sea, personalmente yo no lo habría hecho así. Me parece que es parte de este proceso de entrar con poca experiencia en política y quizás no saber manejar ciertos temas. Es un aprendizaje que yo le quiero dar el beneficio de la duda, que puede él llegar a manejar las cosas de una mejor manera. Yo mismo, antes de ser político, uno entra en política y dice, no, pero ¿por qué la política me va a cambiar? ¿No? ¿Por qué yo voy a dejar de hacer esto, ver a tal persona, hacer tal cosa de tal manera? Y después te das cuenta que la política exige ciertos cambios y ciertas etiquetas que no estás acostumbrado. Yo creo que Carlos está pasando por eso, como te digo. Yo entiendo, yo también estoy en desacuerdo con ciertas cosas, pero me parece que hay que dar un margen para verificar si estas cosas van evolucionando. De no ganar Carlos Álvarez, de no pasar la valla electoral del movimiento, ¿pondrías a disposición del ganador estas ideas? Ese plan es público. Gracias, Diego, por la pregunta. Es algo que también hice el 2021. Acá hay ideas que creo que pueden reformar y sobre todo revolucionar muchos aspectos en las políticas públicas. Está a disposición. Quien gane la presidencia, espero que sea Carlos Álvarez, tiene toda la disposición mía para además convocar a expertos de aquí y de fuera del país para hacer esto realidad. Por supuesto que sí. Lo pondrías claro que sí. Y sería parte además de esa gestión. Ok. Como hago con todos los candidatos, te doy los minutos finales para que te dirijas a la audiencia. Gracias, Diego. Bueno, yo quiero simplemente, en primer lugar, pedirles a todos que voten con mucha conciencia, con mucha información, que no voten emocionalmente, sino objetivamente. Lo segundo es que voten por quien ustedes crean que va a hacer un buen trabajo, no un voto identitario, no un voto del que baila o el que come chicharrón. El Senado, en particular, a donde yo estoy postulando con el número 10 al Senado Nacional, requiere perfiles con trayectoria, con conocimiento, con seriedad y con racionalidad. Y eso es importante porque sin esa independencia de criterio vas a estar siempre sujeto al poder de esas bancadas que obedecen al capricho de uno u otro líder. Eso es importante cortarlo de raíz. Entonces, si queremos desterrar, como es mi opinión, a la izquierda que solamente ha hecho daño y ha hecho todo mal, y al mercantilismo que hoy se reparte en los gabinetes desde el Congreso,
tenemos que votar por opciones distintas. Hay varios candidatos, hay que ser muy abiertos en esto. Yo saludo la competencia, que están del lado del centro derecha para la derecha, que son rescatables. Y creo que la competencia es bienvenida siempre y cuando ese sea el espíritu de salir adelante con el país. Así que muchas gracias y ojalá que puedan tomar en cuenta la candidatura de Carlos Álvarez y la mía en particular al Senado Nacional. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Diego. Málaga con nosotros, 7:50, seguimos.